Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola a todos, soy Adriana Lemes, pastor y maestro de Iglesia Palabra Pura, y estas son las noticias del último tiempo en Blaze News. Una niña me dijo que quería ver a Maya, que hace rato no la veía, y es que ya no le gusta acompañarme a la corresponsal, pero entonces aquí la traje obligada para que la vieran y mandara un saludito, Maya. Ahora sí, ya la viste, te dije que le iba a sacar hoy, ahí te saqué a Maya. Bueno, les cuento de esta semana, han ocurrido muchísimas cosas. Quedamos, por ejemplo, con una noticia la semana pasada de cómo el Papa Francisco le había dado la orden a todos los obispos de América que se fueran contra las políticas del presidente Trump en cuestión, obviamente, de la inmigración ilegal, la cual la Iglesia Católica, en cabeza del Papa Francisco, está apoyando. ¿Qué sucedió? Quiero que vean ustedes uno de los ideólogos principales de la inmigración ilegal. Es este hombre, Jeffrey D. Sachs. Él es uno de los pensadores, de los ideólogos, en su libro Éticas en Acción por un desarrollo sostenible. Esas palabras, desarrollo sostenible, es mucho lo que utiliza el globalismo, un desarrollo sostenible. Utilizan una cantidad de palabras para tratarlo de hacer usted creer que ellos son muy inteligentes y que ellos saben cómo van a manejar este mundo. En este libro, este hombre saca en realidad una cantidad de máximas, una cantidad de filosofía del por qué la inmigración ilegal está bien. Este libro ha sido apoyado, como dice ahí, por el Papa Francisco y el Patriarca Ecuménico Bartolomeo. ¿Qué pasa con este libro? Miremos la siguiente noticia, que es lo que trae este libro. Jeffrey Sachs fue el cerebro detrás de la invasión de la frontera sur. Ideó la idea de utilizar caridades católicas para apoyar a los migrantes. En su libro Ética en Acción, que incluye un prólogo del Papa Francisco, Sachs presenta un plan para utilizar las organizaciones caritativas católicas y los fondos de los contribuyentes para alimentar la crisis. Quiero que también, como la semana pasada lo vimos, no olviden que no solamente la Iglesia Católica está en esto, sino también parte de la Iglesia Protestante está en este globalismo, pues sus púlpitos en realidad han caído, ha implosionado estas iglesias, y por eso apoyan lo que está en contra de la palabra. Dice: las fronteras se desmoronan mientras Sachs sonríe con sorna tras los objetivos de la ONU. La crisis fronteriza fue una idea de Sachs. Las organizaciones benéficas católicas son sus peones, el dinero de los contribuyentes su combustible y el visto bueno del Papa su escudo. No es ayuda, es guerra mediante la migración. Nunca se debe confiar en Jeffrey Sachs ni se debe dar ningún peso a sus ideas, ya que él es la causa de muchos de los problemas que tiene el país hoy en día. ¿Qué pasa? Debido a que ya se ha descubierto
cómo esta inmigración ilegal, que ya la Biblia nos lo había dicho a través del profeta Daniel, que cuando llegara a los pies esa gran estatua que el profeta Daniel había visto, mostró que iba a haber una mezcla de hierro y barro, una mezcla que no se une y que había sido hecha por alianzas de hombres, no por voluntad de Dios. Y eso es lo que trae el globalismo, irse en contra de la palabra de Dios para destruir la idea de Dios de protección de la humanidad, porque el globalismo está buscando sacar el anticristo. Entonces, ¿qué hizo Donald Trump cuando se da cuenta de que es la Iglesia Católica junto con mucha de la protestante que está a favor del globalismo para destruir las naciones? Hizo prácticamente lo que aconsejó el arzobispo Mario Vigano. Suspendió los fondos estadounidenses para los inmigrantes jesuitas. Un mensaje de Trump a Bergoglio y a la Iglesia Profunda. La ofensiva relámpago de Trump y Moss contra la cartera internacional del Estado Profundo estadounidense, la agencia USAID, con un presupuesto de $50,000 millones al año, considerada por muchos como una fachada de la CIA, se ha cobrado una víctima que podría tener un alcance específico: el servicio jesuita a refugiados, un grupo religioso que se ocupa de la inmigración ilegal. Como les traigo estas dos noticias para que ustedes se den cuenta, la anterior ya vieron al ideólogo de la inmigración ilegal, un globalista, uno de los ideólogos, como dice, necesitamos a la iglesia, lo que les explicaba el pastor Rafael la semana pasada, de cómo los globalistas se dieron cuenta que necesitaban la iglesia para tumbar las naciones, y por eso infiltraron dentro de la iglesia a sus emisarios para cambiar lo que la palabra de Dios decía, desdibujar las escrituras, disfrazar sus intenciones globalistas de tumbar la palabra de Dios y la doctrina judeocristiana que formó las naciones, que trajeron las fronteras. Ellos necesitan tirarlas abajo, y por eso la Iglesia Católica, como mucho de la Iglesia Protestante, está amañada con los globalistas, y el presidente Donald Trump ¡bum!, cortó el dinero que daba la USAID para ayudar a las iglesias que estaban haciendo esto. ¿Qué sucedió? Recuerden que él también la semana pasada les mostramos cómo el Papa le dijo a los obispos que tenían que irse en contra de Trump, y pues eso fue lo que hicieron. Por eso ustedes ven esta siguiente noticia: la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos demandó a la administración Trump por recortar la financiación para el asentamiento de refugiados. Yo no entiendo cómo todos ustedes no se van más bien con todos los refugiados para el Vaticano. ¿Verdad que en el Vaticano es ilegal entrar ilegal y da pena de cárcel de 4 años y unas multas gigantes de cientos de miles de dólares incluso para quien haga algo ilegal? Pero en Estados Unidos sí quieren que Estados Unidos lo haga, y por eso atrevidamente demandaron a la administración de Trump. ¿Y qué sucedió entonces esta semana que acaba de pasar? El Tribunal Federal rechazó la demanda de obispos de obligar a la administración Trump a financiar el asentamiento de refugiados. Sí, señores, un juez le dijo a la demanda a los obispos: no, señores, esto no va a ser como la iglesia está tratando de imponerle a los Estados Unidos. Estos no son nuestros principios. Miren lo que dice este artículo. Un juez federal asestó el jueves un duro golpe a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, negando su intento de obligar a la administración Trump a seguir financiando con fondos de los contribuyentes sus operaciones masivas de reasentamiento de refugiados. El juez Trevor McFadden, designado por Trump, rechazó la solicitud de los obispos de una orden de restricción temporal que habría obligado a la administración a restablecer inmediatamente la financiación. ¿Ustedes se imaginan? Los obispos, con la demanda que le hicieron a Trump,
que fue también mandada por el Papa Francisco, era tratando de utilizar el poder judicial de los Estados Unidos para que pararan a Trump y que la plata le siguiera llegando para ellos seguir contribuyendo con la inmigración ilegal. Esto es increíble, de la destapada, señoras y señores, que estamos viendo en este momento de la implosión de la iglesia. Nos dice, la demanda presentada por la organización sin fines de lucro, ¿no? De los católicos, ¿no? De la conferencia episcopal, sin fines de lucro, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no sin fines de lucro? Todos ustedes que están por el dinero no es sin fines de lucro, más bien el lucro de sus bolsillos, ¿cierto? Porque a ustedes no les importa nada la palabra de Dios y por eso están haciendo lo que están haciendo. Nos dice aquí, presentada por la organización sin fines de lucro de la conferencia episcopal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, impugna la decisión de la administración Trump de cortar las subvenciones federales que impulsan el reasentamiento masivo de inmigrantes en todo Estados Unidos. Programas que han funcionado durante décadas con poca supervisión. La demanda nombra como acusados al Departamento de Estado, la Oficina de Población, Refugiados y Migración y el Departamento de Salud y Servicios. La decisión de suspender la financiación se alinea con la agenda Estados Unidos primero. Eso es lo que Trump está diciendo, eso es lo que está logrando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha mostrado que Dios estableció naciones. Por eso Trump le está diciendo a estas organizaciones, no, esto no es un centro de refugiados. Estados Unidos no es para que vengan los ilegales del mundo. Nosotros aquí vamos a dejar entrar a quien nosotros queramos dejar entrar. Y vamos a dejar aquí a entrar a quien se alinee con nuestra constitución judeocristiana. Así que, señoras y señores, esto aquí no es lo que ustedes globalistas quieren hacer con nuestro país. Por eso Estados Unidos va primero. Y eso es lo que debería hacer todo presidente de toda nación en este mundo. Tranquilos, porque todos le van a dar cuentas a Dios. Ay, ay, ay de los presidentes. Ay, 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 cuando se enfrenten al trono blanco de nuestro Dios por haber desobedecido su palabra y no haberlo tenido como Dios, sabiendo que tenían que dar cuentas un día en la eternidad. Pues aquí el presidente Trump está diciendo Estados Unidos primero. Con la agenda Estados Unidos primero del presidente Trump, garantizando que el dinero de los contribuyentes estadounidenses ya no se canalice hacia organizaciones que faciliten la migración descontrolada. Es el momento del corte de fondos. En el momento del corte de fondos del mes pasado, la organización católica supervisaba a 6.700 refugiados y estaba solicitando el reembolso de 14 millones de dólares en gastos no pagados. Los obispos afirman que desde entonces han acumulado 11 millones de dólares adicionales en costos, lo que eleva su demanda total al gobierno a la asombrosa cifra de 27 millones de dólares. Pues este juez les dijo, no señores, no obispos. La administración Trump ha instado al tribunal a rechazar la solicitud de los obispos católicos de una orden judicial de emergencia, argumentando que la pausa en la financiación es legal y necesaria para garantizar que el dinero de los contribuyentes se gaste en línea con los objetivos de política exterior. Muy bien, gracias a Dios por este juez que paró la demanda, porque ustedes saben, Satanás necesita el dinero de este mundo para traer abajo las naciones y lo está trayendo con lo que el profeta Daniel nos dijo que iba a pasar en los pies, que es la mezcla en las naciones para que se pierda la identidad de la nación y se forme el globalismo. Pues Estados Unidos, señoras y señores, con el presidente Trump ha llegado como una ayuda de Dios, mientras la iglesia está
en la tierra, porque Dios no va a sacar de la tierra a la iglesia golpeada, ni abusada, ni tirada por el piso. No, Señor, la iglesia se va victoriosa de esta tierra porque Dios demostrará que Jesucristo es Dios encima de los planes de Satanás. Y si la iglesia tiene la sangre de Cristo, nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y digan todos amén. Bendito sea el Señor. Siguiente noticia. La congelación de la ayuda exterior por parte de Trump ha afectado al servicio jesuita a refugiados, uno de los mayores actores en la inmigración masiva en Irlanda y la Unión Europea. Todos ustedes que se den unos pasitos por la Unión Europea se dan cuenta de la inmigración masiva, que uno ni siquiera parece llegando a un país europeo, uno parece llegando a países musulmanes. Dios mío, ¿y quién cree que es uno de los mayores factores para que esto hubiera pasado? La iglesia. Aquí lo tienen. La iglesia, y no solo la católica, por eso me gusta nombrar a la vez, porque la protestante tiene muchísimo que ver, sino que como la católica, la más grande denominación del mundo, el poder que tienen es impresionante. Pues aquí Dios les ha puesto un tate quieto con el presidente Trump, mis queridos amigos. Nos dice la iglesia católica. Ayer anunciaron que todo su trabajo en todo el mundo se ha detenido. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me alegro. ¿Por qué? Porque Dios está ayudándonos, así de sencillo. Por eso está pasando lo que está pasando. El que no entienda todo esto, mis amigos, no va a saber leer las noticias. Se va a dejar desinformar y va a empezar a llamar bueno lo que ya Dios te dijo que era malo. Pero cuando tú entiendes la palabra de Dios, sabes discernir perfectamente lo que está pasando y tienes la capacidad de entender qué es bueno y qué es malo y denominarlo exactamente así. Por eso la iglesia tiene que ser columna de la verdad y la verdad solo la encontramos en la palabra. Y esto que está pasando con el presidente Trump es bueno. Pero cuando ustedes ven las noticias en el mundo, ven que ellos dicen es malo. Por eso necesitamos mucho conocimiento bíblico, conocimiento de la verdad para saber leer y discernir lo que estamos viendo. Muy bien, ¿qué sigue? Siguiente noticia. Bueno, en esta siguiente noticia les voy a leer. Ustedes todos saben que el Papa Francisco se encuentra en estado crítico en la clínica. Y esto que nos dice, que el Papa Francisco, no saliendo de este estado crítico, va a seguir un siguiente cardenal ocupando la oficina de Papa de la Iglesia Católica. Muchos de los cardenales, son 138 aproximadamente, son nombrados por el Papa. Por lo tanto, muchos de ellos tienen la afinidad del Papa en los pensamientos y filosofía globalista, progresista, liberal. Yo les voy a leer unos posibles candidatos para ser el próximo Papa. Por ejemplo, está el cardenal Pietro Paroloni de Italia, de 70 años. Este hombre tiene una gran experiencia en el gobierno vaticano, es visto como un moderado, pero es alguien que puede continuar las pólizas del Papa Francisco mientras mantiene la misma línea, la misma idea. O sea, tenemos a un italiano de 70 años, vuelvo y le repito, el cardenal Pietro Paroloni, que seguiría la misma línea. Tenemos al cardenal Luis Antonio Tagle, él es de Filipinas, tiene 67 años y él dicen que tiene mucho carisma y también está alineado con las pólizas del Papa Francisco y con su visión. Es llamado de hecho el Francisco de Asia. Entonces, ustedes ya saben por qué lado iría también este Papa. Tenemos a otro cardenal que está en la posible baraja,
que es el cardenal Matteo Zuppi, de 69 años, de Italia. Y este es el favorito del Papa Francisco, para que quedaran, ¿oyeron? Sus tendencias son completamente progresistas, con la justicia social, ustedes ya saben qué es justicia social, con el inclusivismo, por eso les digo, es uno de sus favoritos. Entonces, italiano. Otro papa sería el cardenal Peter Erdo, él es húngaro, de 72 años. Este sí nos convendría un poquito, señoras y señores, porque es conservador. Este hombre, de hecho, le ha tratado de hacer un contrabalance a lo que el Papa Francisco viene haciendo y quiere retornar a los cardenales a la ortodoxia doctrinal original, no a lo que está pasando. Entonces, él se opone, de hecho, se opone mucho a las políticas que está haciendo el Papa Francisco, para no quedarme mucho en él. Otro cardenal que está en la baraja, aunque todos están en la baraja, quiero que entiendan que todos los 137, 130 y pico de cardenales están en la baraja, todos, y ellos votan quién va a ser el próximo cardenal. Muchos de estos han sido apuntados por el Papa Francisco. Algunos de ellos son conservadores, muchos son liberales, progresistas, globalistas. Entonces es muy importante quién va a quedar, obviamente, en este tiempo en el cual estamos viviendo. Otro sería el cardenal Fridolin Ambongo Besungu. Él es de la República del Congo, tiene 65 años y este sería una muy buena opción, les cuento. Él es una fuerte voz en África. África ha crecido grandemente en catolicismo últimamente y es una persona con principios muy conservadores. En especial se ha opuesto grandemente a las políticas de bendición del mismo sexo que el Papa Francisco está apoyando. Y este cardenal del Congo le dice, no, esto no está bien lo que está sucediendo. Es más bien un apoyador de la tradición doctrinal. Entonces, como les vengo diciendo, hay varios más, hay otros nombres como el cardenal Mario Grech de Malta, de 67 años, Raimundo Leo Burke de Estados Unidos, con 76 años, que tienen un pensamiento conservador, pero como les digo, de estos 138 votantes cardenales, será el que salga como el próximo Papa, y solo espero, Dios mío, yo no sé, que ocurra un milagro, porque se necesita la fuerza de la iglesia conservadora, tradicional de la escritura, digámoslo así, de principios, para poder combatir esta masiva fuerza del globalismo que Satanás es su ideólogo, para tratar de ayudar a esta humanidad en este último tiempo de la iglesia, para que más vengan al arrepentimiento y que digan Jesucristo es el Señor y Dios. Por eso, Dios mío, se aproximan un 2025 bien fuerte, decisorio para lo que estamos por ver en este tiempo del último tiempo de la iglesia. Siguiente noticia, nos vamos ahora a esto, parémoslo aquí un momentico, yo quiero que vean al vicepresidente Pence. Este hombre no le da pena decir Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Señor. Este hombre, como vicepresidente de Donald Trump, simplemente está dejando ver ante el mundo que Estados Unidos es una nación cuyo Dios es Jesucristo. Así de sencillo, gústele al que le guste y al que no, muy de malas. Y Estados Unidos va a ser ahora guardada de acuerdo a la Constitución judeocristiana, y quien no esté de acuerdo con esos principios que formaron a los Estados Unidos, bien pueda se larga para donde vinieron, bien pueda los echamos. A los estudiantes que vinieron aquí con visa de estudiantes y que vinieron con el pensamiento progresista, marxista, liberal,
liberal a favor de Hamas, a todos ustedes les vamos a quitar las visas estudiantiles y se van para sus casas de donde vinieron y bien pueda sigan allá en sus países fregando. Pero él aquí, delante de todo el mundo, prácticamente el vicepresidente Pence va a hacer una predicación donde dice Jesús es el Hijo de Dios. Entonces le quiero dar pantalla completa para que ustedes pongan mucha atención y lean las palabras del vicepresidente Pence, que sin ninguna pena dice Jesús es el Hijo de Dios. Vamos al principio. The fundamental tenet of the Christian faith, it's not just a set of good moral principles, though it is that. I think the fundamental tenet of our faith is that the Son of God became man, he died, and then he raised himself from the dead. That is the fundamental tenet of the Christian faith, and I think so much flows from that. And I think one lesson that flows from that is that we shouldn't fear death. Of course, death is a very bad thing, but there are much more terrible things than just losing one's life, and importantly, you could lose one's soul. And I think whether it's fighting for the unborn or fighting for peace and security for our citizens, I want us to be the kind of society where my kids can grow up to be virtuous young people, can be good young Christians. We put our faith in God above, we put our faith in the grace of God, and we try the best to do His will, and we don't worry so much about whether we're going to have earthly rewards. We worry about whether we're doing right by God Almighty above. That's what I try to do, and that's how I try to run my life in public. Imagínense esto, o sea, bendito sea el Señor. Estamos oyendo a la cabeza de la potencia del mundo, del país más poderoso del mundo, hablando abiertamente de quién es el Dios de los Estados Unidos. Bendito sea el Señor, gracias Dios por esta ayuda que nos has dado tan impresionante de que hablen así abiertamente y ese mensaje tan espectacular. Nosotros nos preocupamos es por las recompensas eternas, no tanto por estas terrenales. Si así pensaran todos los presidentes de todas las naciones, ustedes se imaginan la belleza que sería el orden y la justicia que habría en cada nación, pero como estamos invadidos por cizañas en todas esas posiciones, por eso están tergiversando todo lo que pudieron, pero vuelvo y digo, gracias a Dios por lo que está haciendo con los Estados Unidos y por el respiro y la liberación que Dios nos trajo. Bendito sea el Señor. Este mismo vicepresidente Vance, que es el de Estados Unidos, estuvo también esta semana hablando en Europa, y en Europa abiertamente, es que este hombre no tiene pelos en la lengua, se parece a su jefe, a Trump. Este hombre sin pelos en la lengua les está diciendo a los europeos, a la comunidad europea, a la Unión Europea, ustedes queriditos están dejando tumbar esto. Ustedes lo dejaron tumbar. Suecia, lo que está pasando en el Reino Unido, lo que está haciendo ustedes, están atacando la libertad religiosa. O sea, entiendan que la libertad de la doctrina judeocristiana es lo que trajo este orden al occidente por estos 2000 años de la doctrina que salió, como Jesucristo mandó, vayan a todas las naciones y enséñeles a que guarden todo lo que yo les he mandado. Ese fue el mandato de Jesucristo a las naciones, a los apóstoles. Ustedes se van y van a discipular las naciones. Así dice Jesús. No dice van a discipular al Señor, dice a las naciones. Como quien dice que el sistema de la nación, el sistema educativo, el sistema gubernamental, todo tiene que funcionar de acuerdo a la palabra para que sean unas naciones que trabajen en justicia, porque así van a poder vivir quieta y sosegadamente, así van a poder vivir con justicia mientras yo vengo a la tierra. Por eso esa doctrina judeocristiana que formó nuestras naciones del occidente es lo que nos ha ayudado más o menos a vivir en libertad, por Dios. ¿Y qué es lo que le va a decir ahora el vicepresidente Vance? Yo dije antes Pence, ¿será que me equivoqué? Vance, yo no sé si dije Pence en algún momento. Vance es a la comunidad de la Unión Europea. Ustedes lo que va a denunciar acá es
ustedes tiraron abajo la libertad religiosa. Ahora ustedes están persiguiendo a un hombre que se pone a orar frente a un hospital de abortos, y a ese es al que ustedes meten a la cárcel. ¿Ustedes qué es lo que están haciendo? Ustedes dejaron perder toda esta doctrina que nos formó. Véanlo ustedes, léanlo ustedes, démosle pantalla completa. Espero que ustedes estén tomando el tiempo para leer, porque por ejemplo, el que acabaron de leer, esto es impresionante. Todo lo que este hombre dijo, predicó delante de todas estas personas. Entonces, por eso, no quiero que no dejen de leer solo porque no se los estoy leyendo yo. Léanlo ustedes, pantalla completa. I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Koran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. And perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizen suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. ¿Ustedes pueden creer esto? ¿Ustedes pueden creer esto? Lo que está buscando el globalismo es ser el encargado de la libertad de expresión. Entonces ellos dicen qué puede salir y qué no puede salir. Que es lo que Hillary Clinton quería, que el gobierno se encargara de tener todas las plataformas de las redes sociales, que el gobierno fuera la dueña. Porque así, teniendo ellos el poder sobre todas las plataformas de redes sociales, ya que lo tenían prácticamente de todos los noticieros televisivos, lo que no tenían era las redes sociales, ella quería todo lo tiene que manejar el gobierno. Y así usted ni siquiera se puede expresar, que es lo que está pasando en la Unión Europea. Y por ejemplo, él cita al Reino Unido como gente que ha puesto en su Facebook, nada más, es el colmo lo que está pasando con los musulmanes. Van a su casa y lo arrestan por haber dicho algo en contra de los musulmanes. O sea, estamos hablando de que coartaron la libertad incluso de expresión. Y él también dice aquí,
un hombre cristiano que participó en la quema del Corán aquí en Europa, lo que hicieron fue asesinar a sus amigos. Y el juez dice, es que no deben hacer eso. No, porque no habla más bien que no se puede asesinar porque usted quema algo. O sea, ¿me entiende? No es que yo esté a favor de que quemen los Coranes. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cómo no se van contra el asesinato que cometieron y lo que ponen es que no deben hacerlo. Como si fuera muy bueno que puede asesinarse usted, por ejemplo, quema una hoja. O sea, está la Unión Europea plagada del globalismo y gracias a Dios un hombre con el poder de los Estados Unidos enviado por el presidente Trump les está diciendo en su cara qué es lo que están haciendo. O es que usted sabía lo que acaba de decir el vicepresidente Vance acerca de que en zonas de no seguras, ¿eso qué significa? En Europa ya hay completamente barrios musulmanes, completamente, con la ley Sharia. ¿Qué significa? Que usted no puede aplicar la ley de la nación en ese barrio porque ellos tienen sus propias leyes. Si ellos quieren matar a una mujer, si ellos quieren matar a los perros porque ellos odian las mascotas, los perros, si los quieren ahorcar, si los quieren matar, no se les puede hacer nada porque esa es la ley paralela de ese mundo en medio de una nación europea. Entonces, ahora el juez les dice, a casas que haya de cristianos, la ley le dice que no puede orar en su casa a Jesucristo. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es esto? ¿Ustedes entienden esto como estaba? ¿O el descubrimiento? ¿Ustedes entienden lo que está pasando? ¿Y cómo Dios nos está ayudando con Trump? ¿Cómo Dios nos está ayudando con estos hombres que está poniendo para destaparles en la cara todo lo que está pasando? Bendito sea el Señor. Bueno, gracias a Dios por este tiempo y por el respiro que nos ha dado. Vamos con la siguiente noticia. La vacuna contra el COVID-19 podría ser prohibida para todos los estadounidenses en un giro radical del equipo de Trump. Imagínense, mire lo que dice la noticia. Las vacunas COVID podrían ser suspendidas para todos los grupos de edad en Estados Unidos en virtud de nuevos planes radicales respaldados por figuras claves de la sanidad de la administración Trump. Varios expertos que ocupan altos cargos en agencias sanitarias estadounidenses suscriben la controvertida idea de que las vacunas están causando efectos secundarios generalizados y muertes. El doctor Jay Bhattacharya, propuesto para dirigir los Institutos Nacionales de Salud, ha respaldado una petición para que las vacunas se pongan en pausa. Están hablando de las vacunas del COVID y muchas otras, quiero que sepan, porque originalmente, por ejemplo, el presidente Trump dice, yo estoy de acuerdo con la vacuna del polio, lo mismo Robert Kennedy, que es el encargado ahora del Ministerio de la Salud, dice, sí hay unas vacunas, inicialmente eran 16, pero ¿de dónde salieron estas 72? Esa cosa está enfermando a los niños, están enfermando a la gente. ¿Qué es lo que les está pasando? Hay que hacer una revisión de todo esto. Y aunque el artículo está hablando de la vacuna COVID, también le está poniendo un freno porque van a revisar todas estas nuevas vacunas que se inventaron. ¿Y por qué? Porque con esto lo que ha visto es un aumento en las enfermedades, como si fuera a propósito lo que la farmacéutica está haciendo para volver dependiente a las personas de medicamentos. Entonces, esto es muy bueno porque nos dice, es uno de los firmantes del acuerdo Hope que afirma que existe una relación causal entre las inyecciones, esta es de la vacuna del COVID, y un alarmante aumento del exceso de muertes en todo el mundo. Se los advertimos en Iglesia Palabra Pura. Se los advertimos. Mucha gente a lo mejor no ha visto la posición que Dios tiene personas llamadas para un tiempo como este, y quien ahora, después de la destapada de lo que ha pasado mundialmente con las vacunas, yo le digo, si estuviera bajo un pastor que a mí me obligó, que me incitó a vacunarme contra el COVID, yo no seguiría ahí. ¿Por qué? Porque si no tuvo discernimiento en una cosa tan evidente de un plan globalista, ¿cómo va a tener discernimiento de otras cosas?
Qué cosa tan impresionante. Qué buena la destapada que se está pegando. Dice dailymail.com, también extiende que Robert F. Kennedy ha expresado en privado su preocupación por las vacunas. Aquí viene por el resto, no las normales de toda la vida, sino ese resto que salió. Dice, y ha señalado que está abierto a eliminarlas si los datos lo apoyan. Claro, claro. Dios mío, busquemos la sanidad de la gente, no enfermarlos. Dios de mi vida. Siguiente. Esto es impresionante. Esto fue el domingo. El domingo. Miren ese estadio. Hay ahí. No, es que con las calles, eso solo es una partecita de la calle, pero esas calles después se llenaban a un lado, al lado derecho, al lado izquierdo, yo no sé, esos son cientos de miles de personas que fueron a celebrar el funeral de Nasrallah. ¿Se acuerdan de él? Del jefe de Hezbollah, que en septiembre, a él lo mataron, lo dieron de baja. En septiembre 27 del 2024. El funeral apenas fue este domingo. Estamos hablando de 4 meses. ¿Pero por qué tanta demora? Porque tenían mucho miedo de que les pasara algo celebrando el funeral, como hay gente tan clave, terrorista en esos funerales, de que algo sucediera, así como pasó lo de los Vipers, ¿se acuerda? Que algo sucediera, entonces ellos tenían que estudiar muy bien en qué momento hacer el funeral, y señoras y señores, eso fue en septiembre 27, y el funeral lo hicieron el domingo. Y en el funeral del domingo llegan estos ríos de apoyantes al terrorismo islámico. Esto es en el Líbano. Esta gente es la que viene el globalismo importando a las naciones. Esta gente que está a favor del terrorismo. Esta gente que está honrando la muerte de un terrorista, de un maligno, de un impío, de un hijo de Satanás. Miren esta celebración, no sino este homenaje que le hacen a este terrorista. Miren estos videos. الموت لإسرائيل الموت لإسرائيل لبيك يا نصر الله Miren eso. الموت لأمريكا. Miren eso. ¿Ustedes qué sienten? A mí me da pero como un escalofrío, como de ¿qué es este engaño? ¿Qué es este cáncer diabólico? ¿Qué es este foco de odio de Satanás con la nación que nos dio a Jesucristo el Salvador? Y aquí ven la sevicia y el odio que tiene Satanás para destruir a Israel. Y no solo dice muerte a Israel, queridos, también dice muerte a América. Ustedes saben, por mi enseñanza que ya salió disponible de la yihad islámica, usted tiene que entender, es una enseñanza de varias horas. Usted tiene que entender de principio a fin qué dice la palabra de Dios, porque hay de usted que se haga del lado equivocado. Hay de usted, hay de su eternidad que se haga del lado equivocado. Miren este video. وجراح جرحاكم النازفة السلام على أسراكم السلام على دمائكم السلام على دموعكم السلام على أيتامكم السلام على أراملكم السلام على بيوتكم ¿Se acuerdan? Nasrallah, él, Nasrallah.
Esto fue multitudinario, mírenme en esto. Multitudinario. ¿E Israel qué hizo? Israel sabe que le están diciendo muerte a Israel. Israel reconoce que esta gente los quiere ver desaparecidos de la faz del planeta. Israel lo sabe. Israel lo sabe. Israel lo que utilizó entonces fue unos aviones de guerra y les pasó por encima. Esto fue espectacular. Imagínense el terror de todos cuando... Como aquí estamos, papitos. Aquí estamos. Y ahí empieza muerte a Israel. Pero usted se imagina, esa gente yo creo que empezaron a tragar saliva. Este ya como de agachan cuando vio que pasaron. Que dijo, no puede ser, nos cogieron. No. Muerte a América. Ahí gritan. No. Dios mío, esto es, o sea, entiendan, estamos en el mismo planeta, mis amigos. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Vamos a traer a todo esto a los europeos. Y también la Iglesia Protestante. Y vamos a importar la inmigración, los refugiados. ¿Usted entiende el pensamiento con el que esta gente tiene? ¿Usted entiende lo que esta gente quiere? Yo que he andado por Europa, esos se mantienen con banderas palestinas por todas partes, gritando desde el río hasta el mar, Palestina será libre. ¿Usted entiende que están contra la santa palabra de Dios? Ustedes entienden que estos son enemigos de la cruz de Cristo. Ustedes entienden que ellos ven a América como el gran Satán, lo llaman, y que Israel es la pequeña Satán y que los quieren ver destruidos porque América representa el cristianismo y Israel presenta todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, que tumban el Corán. Y por lo tanto esta gente la crían con un odio, una sevicia a que Israel tiene que desaparecer. Por eso yo les digo, por la gracia de Dios es que ustedes y yo estamos protegidos, iglesia. Por la gracia de Dios es que esta gente no ha hecho lo que busca hacer y no han podido, pero la Iglesia Católica y como la Iglesia Protestante les está colaborando al globalismo, por eso hemos visto todo lo que hemos visto en estos países, por culpa también de la Iglesia. Miren esto que está aquí. Hallados 70 cristianos decapitados en una iglesia de República Democrática del Congo. Esto sucedió ¿cuándo sucedió? 19 de febrero. Muchos hasta apenas se están enterando de que esto pasó. Estos son personas que se vuelven cristianas a través de misioneros dentro de estas naciones islámicas terroristas. Las víctimas fueron secuestrados 3 días antes de un ataque perpetrado por el grupo militar Fuerzas Democráticas Aliadas vinculadas al Estado Islámico. Los cadáveres de 70 personas fueron hallados decapitados y atados en una iglesia protestante en la localidad de Karsanga, en la provincia de Kivu del norte de la República Democrática del Congo. Vinculados, este grupo está vinculado al Estado Islámico, obvio, de la yihad islámica, lo que acabamos de ver, lo que importaron a Europa, lo que tienen importado también a América. Esas células terroristas ya están dentro de estas naciones, entiéndanlo. Están dentro de Estados Unidos, están regadas por todas partes y lo que buscan es muerte a Israel y muerte a América. Esta gente está buscando el momento de estallar. Por eso yo solo les digo, ustedes tienen que orar por Trump, mis amigos. Tienen que orar porque este freno se haga por ustedes, por nuestras vidas, por cada una de nuestras vidas, para que estemos en el momento correcto, a la hora correcta, que los ángeles del Señor nos ubiquen y que sepamos caminar por fe y no por vista, para que entendamos los moveres del Espíritu Santo, para que podamos escapar de las garras del enemigo continuamente. Tenemos que entender muy bien la palabra de Dios y cómo hablar para poder siempre estar protegidos en medio de este mundo malo. Estas personas fueron decapitadas, 70, dice,
En ese primer asalto, al menos 20 cristianos fueron tomados como rehenes. Horas después, cuando los pobladores intentaban organizar un rescate, los atacantes regresaron y secuestraron a otras 50 personas, elevando el número de víctimas a 70. Los cautivos fueron trasladados a una iglesia protestante en Kasanga, donde fueron brutalmente ejecutados. Entre las víctimas había niños, mujeres y ancianos, lo que ha generado una ola de terror y desesperación entre la población. La inseguridad en la zona ha dificultado la recuperación de los cuerpos y muchos de ellos aún permanecen en el templo días después de la masacre por la imposibilidad de organizar entierros en condiciones seguras. Quiero que volvamos a ver de nuevo el primer video de esos que estaban gritando ahí, para que ustedes sepan a qué tipo de terrorismo, de ideología. Esta es la yihad islámica. Entiendan qué es eso, comprendan, ilústrense, edúquense, conozca la verdad, conozca cómo funciona la fe para la protección de Dios, porque estamos rodeados, mis amigos. Esta inmigración ilegal empezó hace rato y esta gente no viene aquí de chévere. Estos tienen una meta. Entienda lo que está pasando en el mundo. La iglesia tiene que despertar, cumplir su función, hablar la verdad en medio donde está y conocer también muy bien las escrituras, vuelvo y digo, para su propia protección. Porque la iglesia es muy poderosa. Por eso tenemos que entender las armas de nuestra fe, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto no solamente se trata de nacer de nuevo, amigos. Esto se trata de conocer la verdad y hablarla en medio para mostrar cómo nuestro Dios es el más poderoso. Dios de mi vida, entendamos las escrituras. Vamos a la siguiente. Estos 6 hombres de Israel fueron soltados el sábado. Impresionante. Los 2 de abajo que ustedes ven a su izquierda, el moreno es un etíope, llevaba más de 10 años cautivos, un etíope israelí con problemas mentales, y este hombre ni siquiera sabía lo que hacía porque tiene retraso mental y se metió a Gaza caminando. Se fue un día a caminar porque su hermano se murió de cuando no comen, ¿cómo se llama? Cuando alguien no come nada y deja de comer y comer, de anorexia. Su hermano murió de anorexia, eso lo puso mucho peor y se fue de la casa y empezó a caminar y caminar y caminar y sin darse cuenta se mete a Gaza. Y en Gaza, mis amigos, lo dejan más de 10 años secuestrados. Este hombre le hicieron de todo, junto con el que hay al lado, el de camisa lila, más de 10 años secuestrado. Este hombre ni siquiera ya habla, no se mira puntos fijos, no, su familia lo vio sin ninguna emoción. Esta gente ha pasado por unos niveles de tortura, Dios de mi vida, inimaginable. Inimaginable. Por eso les digo de Lila especialmente, cuando usted ve que los secuestrados llegan, lloran con sus familias, llevaban más de 500 días de secuestrados, lloran, se abrazan, pero no han llegado aún al nivel del de Morado, que es un ente completamente. Dios santo, uno dice: Jesucristo, ven pronto, por favor, ven pronto, Señor Jesús, por favor, Jesucristo, ven pronto, Señor Jesús, porque hay un nivel de maldad en esta tierra, hay una cantidad de gente sufriendo que ustedes no se imaginan. Terrible. Miren cómo fue el espectáculo que hacen. Este es el colmo, miren esto. Como un circo romano. Todos van al circo romano a ver a las víctimas. Hagan de cuenta. Este es el circo romano actual, donde todos vitorean, se alegran al ver a su víctima. Miren esto. Estos hombres les han hecho de todo, señoras y señores. Hacen de esto todo un espectáculo.
como mírennos, como los tenemos arrodillados a los de Israel, como miren lo que hacemos con ellos. Dios de mi vida, Jesús, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Siguiente. Ustedes vieron a estos dos secuestrados, ¿no? A ellos no los soltaron, los llevaron para que miraran cómo soltaban a los demás. A eso los llevaron, les abren la puerta y les muestran, mira cómo soltamos a los otros. Míralos. Y ellos están ahí pensando que los van a liberar a ellos. Ellos piensan, nos van a liberar. Ellos piensan, ya nos van a liberar. איך אתם מרגישים עכשיו? רוצה לצאת הביתה. תוציאו אותנו הביתה, בבקשה, בבקשה. חברים שלנו יוצאים הביתה אחרי 500 יום שהיינו איתם. 500 יום אנחנו רק פה. רוצים לצאת. מתחננים בבקשה, זה כל מה שאנחנו רוצים, זה כל מה שאנחנו רוצים. תצילו אותנו בבקשה. הצילו, הצילו. תעזרו לנו עם ישראל, תוציאו אותנו. אנחנו רוצים להיות כמו... A ellos después de eso les cierran la puerta y ellos se cogen la cabeza como no nos van a soltar y les empiezan a decir, díganle a Benjamín Netanyahu, ahí dice, los obligan a decir, libéranos de acá, Bibi, retoma las negociaciones. Todo esto es guerra psicológica, entiéndanlo. Todo esto lo está viendo Israel, todo esto lo están viendo los familiares y esto es de lo que se aprovecha la izquierda de Israel. La izquierda de Israel, la parte judicial de Israel está tomada por la izquierda. Ustedes ya entienden el pensamiento de la izquierda, ustedes entienden. Y la parte judicial de Israel la tiene la izquierda. Y por lo tanto son un freno constante para que se creen dos estados, para que Israel no ataque, para que Israel haga lo que los terroristas están diciendo. Y todo esto lo utilizan para ejercer presión psicológica sobre la nación, para que la nación empiece a decir prácticamente rindámonos porque necesitamos soltarlos, porque esto es muy fuerte de ver. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte, imagínense la familia. ¿Qué va a decir la familia? La familia va a decir lo que sea, porque con esa expresión la gente claudica. Terrible, terrible esto es demoníaco, esto es infernal, esto es Satanás. Usted no crea que Satanás tiene un ápice de buena gente ni de querido. Satanás nos odia a muerte, odia a toda la humanidad, la odia toda, obviamente. Pero a los colaboradores de Satanás, al menos piensa él, al menos me están ayudando, igual van para el infierno, pero también los odio a ustedes. Pero lo que es Israel y los cristianos, imagínense el nivel de odio de Satanás para con nosotros que somos los que le ponemos el freno de restricción a él. Imagínense lo que nos odia. Por eso les digo, por la gracia de Dios, la protección de Dios, sean muy conscientes de la protección de Dios donde estén. Salmo 91, gracias Señor, porque aunque caigan 1000 a mi lado, 10,000 al otro lado, a mí nada me pasará. Escaparemos. Como escapa la cierva de la red. Ustedes sean muy conscientes de cómo hablan, de cómo piensan, de cómo activan la fe, el escudo de la fe, por eso lo llama la palabra, es un escudo de la fe. Entiendan la armadura que tenemos para que la pongamos en práctica, que la hablemos, la creamos, la meditemos, porque Satanás nos odia, entiéndanlo. Y en estas imágenes ustedes solo ven hasta la presión psicológica. Siguiente. Ellos, miren lo que ellos ponen. Este es un eslogan que dice, yo no leo todo eso, me va a tocar pararme. Dice, el retorno a la guerra. Allá, retornen a la guerra y todos sus prisioneros se los devolveremos en ataúdes. Todo esto es presión psicológica. Como paren ya, porque como Dios les ha dado un ejército tan poderoso a Israel para defenderse, ellos ya han comprobado lo que Israel les puede hacer. La nación diminuta y resulta que es poderosísima militarmente.
Y ellos con sus grandezas de naciones que tienen y no les llegan a los talones a la diminuta Israel. Por lo tanto, reconocen el poder militar y lo único que hacen es esta guerra psicológica donde les dicen paren la guerra o se los devolvemos a todos sus secuestrados en ataúdes. ¿Usted sí entiende cómo ellos manipulan la mente? ¿Por qué? Porque Israel ama a sus judíos, Israel ama a sus familias. Decía Golda Meir, que fue primer ministro de Israel, la única mujer que ha sido primer ministro de Israel, decía, si ellos amaran a sus hijos tanto como nos odian a nosotros, esto no pasaría. Pero es que ellos no aman a sus hijos. Ellos utilizan a sus hijos para que sean suicidas, bombas, porque su odio a Israel es mayor que el amor a sus hijos. Esto es increíble. Y tenaz este eslogan que se los traigo, que ellos lo ponen, porque miren cómo ponen en ese soldado con unas raíces. ¿Qué significan esas raíces? Nosotros somos de acá y de acá no nos movemos. Eso es lo que significan esas raíces. De aquí no nos van a sacar. Ustedes se imaginan Dios que le dijo a Israel, a Josué, cuando les dice, vayan y acaben a todo esto de la tierra prometida. ¿Y que Israel no lo hizo? En esa época, en mi serie Sansón, se los enseñé, se los mostré. Quien no ha visto mi serie Sansón, usted tiene que empezar a escuchar todo esto porque si no, no va a entender es nada. En mi serie Sansón se los mostré. Antes de que ocurriera el 7 de octubre del 2023, estábamos estudiando cómo Israel no había hecho su labor en el Antiguo Testamento y que no había sacado a esta gente de Gaza, que no había sacado a los filisteos de Gaza y cómo eran usados para Satanás para atacarlos continuamente. Y Dios les había dicho, arrásenlos. Y les dije en esa época del 2023, lo que no hicieron en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, es hoy los problemas que tiene Israel por no haber hecho caso de la orden de Dios. Cuando Dios dice algo, es por algo, es por algo. No, ustedes leen la Biblia, ay, Dios, ¿qué dijo eso? ¿Por qué creen que lo dije? ¿Creen ustedes que saben más que Él? ¿Eso es lo que ustedes creen? No, Dios sabe por qué dice y hace las cosas. Nuestra función es obedecer y confiar que Él es la máxima sabiduría y que busca nuestro bien. Esta gente pone estas raíces ahí como diciendo de aquí no nos movemos y vamos a ver si no se mueven, porque Trump ha llegado y les dijo, ustedes se van de ahí porque ustedes no pueden vivir junto a Israel, porque ustedes simplemente quieren destruir a Israel. Entonces ustedes se van para Egipto, déme pantalla completa, ustedes se van o para Egipto o se van para Jordania. ¿Y qué pasa? Egipto y Jordania dijeron, no queremos, pero si son de ustedes. Es que Palestina no existía. ¿Ustedes se acuerdan de Yasser Arafat? Que decía al palestino, no, él nació en el Cairo, en Egipto. Es que nadie era palestino. Lo que hicieron estas naciones musulmanas fue utilizar un poco de población de su propia nación, los pusieron ahí y ahora les dijeron, ahora usted que es jordano, ahora usted va a decir que es palestino, y usted que es egipcio, usted va a decir que es palestino porque los pusimos ahí. No, ustedes nacieron fue en Jordania, papitos. Ustedes nacieron fue en Egipto. Los pusieron ahí, les cambiaron la nacionalidad. ¿Por qué? Porque saben que ese foco que hay en Gaza, que se llama, de hecho, palestinos, de la palabra filistinos, los enemigos de Israel, ellos son como los sicarios de las naciones musulmanas, para que me entiendan. Entonces, ahora que Trump les dice, bien pueda recíbalos en Jordania y bien pueda recíbalos en Egipto, porque no pueden vivir el uno al lado del otro. ¿Qué dijo Jordania y Egipto? No lo recibimos. ¿Por qué? Porque esto es un problema. Esta gente tiene un problema, son desde pequeños adiestrados a ser sicarios. Desde que nacen les ponen un rifle
Ustedes los ven a bebés así con rifles y con unas bandas, porque desde que nacen jamás que tiene el gobierno de Gaza, desde el 2007, tiene el sistema educativo de Gaza. Y el sistema educativo de Gaza, lo que ellos les dicen es, Israel tiene que desaparecer y usted nació para que forme parte de la desaparición de Israel. Así que usted va a destruir a Israel. Y como usted va a destruir a Israel, usted va a ser un suicida bomba, usted va a ser un terrorista, y cuando se muera, usted se va a ir directo al paraíso con 70 vírgenes. Y esta gente tiene lavado el cerebro con un engaño, y cuando Trump les dice que se van para Jordania o para Egipto, ni Jordania ni Egipto los quiere, porque son un foco que los han criado para ser terroristas. Y cuando han habido movimientos que se los llevan a Jordania, ellos mismos, eso fue hace décadas, los palestinos crearon un grupo de guerrilleros para matar al rey de Jordania, para tomarse en ellos el poder y para hacer una especie como el ayatollah Khomeini hizo en Irán, para volver ahora a Jordania un estado islámico. Y como está pegado a Israel, ahora sí poderlos destruir. O sea, están buscando, nacieron ellos para destruir a Israel. Dios de mi vida, por eso yo digo, sabiduría divina es lo que necesita en este momento el presidente Donald Trump. Sabiduría divina lo que necesita Benjamín Netanyahu. Sabiduría divina para saber cómo resolver esto, porque esta gente tiene todavía en su poder casi 80 secuestrados, de los cuales 30 y pico ya están muertos, los mataron en cautiverio, y Israel quiere recuperarlos. Entonces, los secuestrados son el comodín en Gaza, y por eso sacan esta propaganda, para que Israel no sepa cómo actuar, porque todavía tiene a su gente ahí. Por eso que el Señor nos ayude, es lo único que yo les digo. Siguiente. Miren. Quiero que se fijen en esta imagen, porque esta es la imagen donde ellos ponen una tarima. Ustedes ven ahí la tarima para la entrega de secuestrados. ¿Qué ven de raro en la imagen? Analícenla, escríbanme ahí, ¿qué ven de raro en la imagen? Cuando lo vean me dicen, ¿ya vieron algo raro o todavía no lo han visto? ¿Qué? ¿Qué ven? Bueno, aquí ustedes ven ahí una imagen, mis queridos amigos. Esto es Gaza, entiéndanlo, esto es Gaza. Ahí ponen la tarimita para preparar el espectáculo del Coliseo Romano, donde la víctima es tirada a la arena, mientras todos gritan en alegría. Esto es demoníaco, demoníaco. Pero cuando vi esta imagen yo dije, qué interesante. Porque si ustedes ven esa mano tiene 6 dedos, no 5. Qué interesante. Porque en la Biblia nos dice que uno de los enemigos de Israel, que estaban al lado de Gaza, un gigante de 6 dedos en cada mano. Esto a mí me parece, yo soy, Dios mío, ¿esta gente por qué pone esto? Porque ellos se identifican con los filisteos, enemigos de Israel. Miren ese versículo, dame el versículo por favor. 2 Samuel 21:20, después hubo otra guerra en Gad. Gad es al lado de Gaza, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. 24 por todos, y también eran descendientes de los gigantes. Entonces de nuevo la imagen. Esta gente, esto es demoníaco. Ustedes tienen que entender que este mundo, el Dios de este mundo es Satanás. Entonces yo esto no lo veo como, ay, se equivocó el que lo pintó y no le puso 5. Se equivocó y le puso 6. No, esto es demoníaco. Es una identificación con los enemigos acérrimos de Israel. Siguiente.
Ustedes ya saben lo que pasó con estas 3 de los secuestrados. Ven ahí a la madre de ascendencia argentina, judía. Por eso el presidente Milei decretó 2 días de luto por la muerte de esta familia. Esta familia vivía al lado de Gaza, en kibbutz. Esos son como decir barriecitos que ponen al lado de Gaza, y uno diría, pero ¿quién viviría ahí? ¿Quién viviría ahí? Alguien que en realidad yo creo que le falta mucho sentido, pienso yo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven cómo Gaza, cómo los de Palestina lograron hacerle en el 2023 lo que le hicieron a los judíos en 7 de octubre del 2023, donde mataron más de 1.200 personas, quemaron bebés, asesinaron, mutilaron, violaron, torturaron, decapitaron, todo lo que hicieron, lo hicieron porque la mayoría de los que viven en estos kibbutz, ellos pensaron que podían hacer la paz con los de Gaza. Entonces estos judíos lo que hacían eran llevarles comida, llamaron para que por favor pudieran venir a trabajar en sus kibbutz, y lo que hicieron los palestinos fue, sí, yo vengo aquí a estar contigo. Entiendan, esta gente fue educada por Hamás para destruir a Israel, entiéndanlo. O sea, es que ¿qué le pasa a la gente? Entiéndanlo. Y ellos pretendieron hacerse pasar como listos, somos amiguitos. Y esta gente fue la que hizo los mapas, dónde vivía, cuántos niños habían en cada casa, dónde eran sus lugares de seguro, porque ustedes saben que cuando suenan las bombas antiaéreas, ellos se meten, los judíos se meten en unos búnkers seguros y los cierran también, son muy seguros. Y como esta gente trabajaba, digamos, mano a mano con los de Gaza, que los tenían, los llevaban al médico, les llevaban provisiones, porque ellos pensaban, podemos hacer la paz con ellos y ellos van a ver que nosotros tan buenos, ahora sí nos van a querer, porque somos buenos con ellos. No, buenos con ellos no. A estos 3, se los tengo ahí, ellos no fueron secuestrados por Hamás. Ellos fueron secuestrados por los mismos que trabajaban para ellos. Fueron secuestrados por los mismos, lo que llamarían la población palestina. La población, no. Esta gente viene con un chip desde que nace, porque así los educan, porque tienen el sistema educativo, entiéndanlo. Y desde niños les fomentan su odio a Israel y que la forma de irse al paraíso es matarlos. Con esto es que trataron de hacer la paz. Miren el video. Esta es población palestina que se la está llevando secuestrada. No. Qué terror. ¿Cómo quedó la casa de ella? Muéstreme. Le secuestraron al papá, la mamá. Esos son los juguetes de los niños. La cunita del niño de 9 meses, el otro niño de 4 años. Vuelven, muéstrame la casa al principio. Miren eso, miren eso. Dios mío, el terror el terror y cómo se volvieron el símbolo para el mundo esta familia, de la atrocidad del secuestro. Yo les digo algo, como ya lo vimos en uno de mis noticieros, ¿a quién le pertenece según la Biblia Gaza? A la tribu de Judá. Ya se los enseñé y lo vimos acá. Yo no sé qué va a hacer el que no siga el noticiero y el que no siga todo lo de palabra pura. Yo no sé cómo van a entender lo que pasa en el mundo. Yo les dije a ustedes, las escrituras nos muestran, debe pantalla completa por favor, las escrituras nos muestran que la tribu de Judá les tocó en la repartición de la tierra Gaza. Ellos son los dueños de Gaza. De la tribu de Judá es el rey David. El rey David es de donde viene nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo es llamado el león de la tribu de Judá. El rey David, nos dice la NBI, la Nueva Versión Internacional, que el rey David era pelirrojo, de pelo rojizo. Entonces, estos dos niños pelirrojos se vuelven el símbolo de la atrocidad del secuestro. Este niño de 4 años se llama Ariel y el bebé de 9 meses, Cafir. Ariel significa león de Dios y Cafir se llama cría de león. Esto es muy importante para mí porque Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Y Jesucristo nos dijo en Lucas que hay del que le hiciera daño a uno de estos pequeñitos. Era mejor que se amarraran una piedra en el cuello y ser tirados al fondo del mar. ¡Ay!, dijo Jesucristo. Y este es el símbolo, Señor, que esto, señoras y señores, de que Cristo está muy pronto por regresar. Cristo está muy pronto por regresar. Y estos niños que se volvieron el símbolo, los asesinaron estos desgraciados. Un niño, un bebé de 9 meses. Los asesinaron en Gaza. Estos palestinos, porque no fue Hamás, dentro de Gaza, aunque Hamás es el grupo terrorista más impactante, el que maneja el gobierno, el que tiene la educación, el que maneja el sistema gubernamental, también hay muchas fracciones yihadistas, más o menos más de 14 fracciones yihadistas palestinas en que todos son unos sicarios todos. Y a estos niños se los lleva a la población palestina, los venden a una de las fracciones yihadistas que no tienen armas como Hamás y mataron los niños. A los niños los mataron con las manos porque ellos no tienen armas, estas fracciones. Los mataron con las manos. Y luego, para hacer parecer que habían muerto en un ataque israelí, los llenaron de golpes con piedras para picarlos, para que pareciera que había sido una bomba israelí. Pero ellos fueron asesinados cruelmente, dice los estudios forenses. Tanto el bebé como el niño como la madre. Yo me imagino esta gente sádica viendo a la mamá matar a los niños delante de ella. Miren lo que dice el estudio forense. Dice: portavoz de la FBI sobre la prueba de ADN. Luego de que el Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel, completó el proceso de identificación, representantes de la FBI informaron a la familia Vivas que sus seres queridos, Ariel y Cafir Vivas, de bendita memoria, habían sido identificados. Según la evaluación de los organismos profesionales, de acuerdo con la información de que disponemos y los hallazgos forenses del proceso de identificación, Ariel y el difunto Cafir Vivas fueron brutalmente asesinados en cautiverio en noviembre del 2023 por los terroristas. Durante el proceso de identificación se descubrió que el cuerpo adicional recibido no era el de la mamá, no era el de Chiri Vivas y no se encontró ninguna coincidencia con ningún otro secuestrado. Se trata de un cuerpo anónimo no identificado. Se trata de una violación muy grave por parte de la organización terrorista Hamás, a la que el acuerdo exige que devuelvan a los 4 rehenes muertos. Exigimos que Hamás devuelva a Chiri junto con todos nuestros rehenes. Ariel, que tenía 4 años en el momento de su muerte, y Cafir Vivas, que tenía 10 meses en el momento de su muerte, fueron secuestrados con su madre Chiri de su hogar en Nir Oz. Yarden Vivas, el padre de la familia, salió a protegerlos y fue secuestrado antes que Chiri y los niños. Yarden regresó, según el acuerdo, de devolver a los rehenes el 1 de febrero del 2025. Dame el siguiente. Miren cómo los devuelven. Miren la música de celebración, como si estuviera un festival de un circo. La Cruz Roja es un organismo globalista del demonio, para que sepan.
ponen la música de alegría, como si estuvieran en un festival. A todos los llevan a la celebración del circo romano a ver a la víctima. Demonios. Miren este. ¿Ah? Miren esto. Atrás la figura de Benjamín Netanyahu. Y ahí decía Benjamín Netanyahu como un Drácula. Y su ejército fueron los que lo mataron en un bombardeo. Mentiras, mentiras. Los forenses decían que nunca, ellos dicen, nosotros hemos visto muchas cosas. De hecho, nosotros fuimos los encargados del 7 de octubre ver lo que pasó con todo lo que le hicieron en este periodo de horas los de Gaza a Israel. Y nunca habíamos llegado a ver hasta ahora el nivel de brutalidad de lo que le hicieron a estos niños y a la madre. Porque la madre la devolvieron después. Primero devolvieron una mujer seguro de Gaza ahí, con unos candados, que las llaves no abrían el candado, y obviamente eso toca con antiterrorismo, porque no saben si va a estar dentro de esos ataúdes bombas, qué es lo que va a haber, o una zozobra, todo Israel esperando antes, porque Israel pensaba los niños están vivos, porque los niños se volvieron la imagen en el mundo. Muchos de nosotros hemos puesto hasta en nuestras redes sociales esta figura de los niños pelirrojitos, sobre todo a mí porque me recordaban al rey David, tan pelirrojitos, tan puros, y el ataúd donde venía cada uno decía, no decía secuestrado, decía arrestado el 7 de octubre del 2023. Eso es lo que decía el ataúd del niño de 9 meses, de 10. Eso es lo que decía el ataúd negro cual Drácula del niño Ariel de 4 años. Y al siguiente día devuelven el ataúd de la madre diciendo, fueron arrestados. ¿Arrestados? Un niño. Quien después de ver esto sigue gritando con banderas palestinas, mis amigos, su nivel de conciencia está cauterizado, completamente cauterizado. ¿Cómo ponen esto como un espectáculo? Ustedes entienden que están llevando a Israel, los están entregando, y ustedes ven todos estos niños, adolescentes, jóvenes, como si estuvieran en las gradas de un circo romano celebrando la muerte de estos niños. Ustedes entienden que esto es demoníaco, esto es monstruoso. Siguiente. Aquí es cuando reciben los cuerpos con el honor en Israel, porque se volvieron, vuelvo y les digo, el símbolo, y al símbolo lo devolvieron así. Todo Israel estaba llorando, porque ellos son los que representaban la lucha del mundo que entiende devuelvan los niños, hombre. Y se los devolvieron en estas condiciones, y ese día, cuando lo reciben, ellos delante de los cuerpos citan este salmo, Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Por qué se confabulan de corazón a una contra ti? Han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab, y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot, Selah. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuno, y a todos sus príncipes que han dicho,
heredemos para nosotros las moradas de Dios. Esto es lo que quieren. Ellos quieren a Israel. Los enemigos de Israel dicen, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Eso es lo que están buscando en todos estos países musulmanes. Tener la herencia de Israel para ellos. Esto solo se trata en un ataque a la palabra de Dios. Por eso la sevicia en el horror de Satanás, porque Satanás también está buscando su propia protección en seguir como Dios de este mundo y sabe que el tiempo se le está acabando, sabe que Jesucristo está por regresar y por eso está tratando de destruirlos y por eso Dios está buscando ayudarnos, porque los planes de Dios no se van a retrasar, los planes de Dios se van a hacer el día y la hora exactas como Dios ha dicho. Pero acá ustedes ven cómo este Salmo 83 nos dice desde el Antiguo Testamento lo que buscan los enemigos de Dios, igualito a hoy, que dicen, han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Amén. Este fue el Salmo 83 que leyeron delante de los ataúdes que recibieron. Este mismo Salmo. Siguiente. Israel obviamente estaba desconsolada viéndolos a los niños símbolos de este holocausto en la tierra de Israel. Es que esto es impresionante. Antes el holocausto nazi fue originado en Alemania por Hitler. Pero ahora estamos hablando dentro de la nación de Israel. Israel dijo, nunca más veremos un holocausto, ahora tenemos nuestra nación. Y por culpa de esa izquierda de Israel, es que pasó lo que pasó, 7 de octubre. Un día de luto para todos ellos. Un día de completo luto. Y para nosotros, los que oramos y amamos de la nación de Israel y que estamos agradecidos por ellos, por darnos a nuestro Salvador Jesucristo. La gente esperaba bajo la lluvia, un día triste para todos, la gente llorando, que no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Le hicieron calle de honor. Siguiente. Y quiero terminar con esta imagen. Esta imagen obviamente fue el arco iris por inteligencia artificial, ahí se le puso encima a este bus, pero ese mismo día que no entregan la mamá, que Israel está de luto, ese mismo día le hacen el ataque terrorista más impresionante que ustedes se puedan imaginar. Deme pantalla completa y por eso escogí esta imagen ahí con el arco iris encima de ese bus. Ese mismo día, cuando la gente estaba llorando, ese mismo día en que estaban desconsolados, ese mismo día habían programado otro holocausto dentro de Israel. Y por eso puse ese arco iris ahí, porque solo Dios pudo haberlo evitado, o si no, este noticiero hoy sería completamente otra noticia diciendo de otro holocausto donde cientos y cientos de judíos hubieran muerto ese mismo día, esa misma noche que recibieron los niños. Tenían preparados 15 buses con bombas. 15 buses les habían puesto bombas en Israel, en Tel Aviv. Y solo por la intervención de Dios. A mí esto me pareció impresionante porque mucha gente piensa, ¿dónde está Dios? Están recibiendo los ataúdes. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo todo esto? ¿Hasta cuándo tanto odio? ¿Hasta cuándo tanta tristeza? ¿Hasta cuándo tanto sufrimiento? Y muchos se pueden preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y esa misma noche
era para que Israel hubiera amanecido con la peor ahora noticia que en Tel Aviv se habían volado cientos de personas, y solo por la intervención de Dios en que una mujer, que para mí tuvo que ser un ángel, una muchacha iba en un bus de esos y una muchacha se le acerca al conductor y le dice: hay un paquete muy extraño en la parte de atrás del bus. Y se dice: eso tiene que ser un ángel, eso tiene que ser un ángel. Y él, que iba con todos los pasajeros, se devuelve a la zona de donde salen los buses, manda a todos los pasajeros bajar, y cuando se bajan se explota el bus. Y después de que se explota el bus, se explotó otro, y después se explotó otro, porque las bombas estaban programadas para las 8:30 de la mañana, simultáneamente, cuando todos estuvieran dentro de los buses, volar cientos de personas de Israel. Y lo que sucedió es que 3 se equivocaron y no pusieron AM, sino que pusieron PM, 8:30 PM. Y esta mujer, esta muchacha, este ángel, le avisó a uno de los conductores que era uno de los buses que sí estaba en circulación, que se devolvieran, y no hubo un solo muerto. Después de que eso pasara, que está pasando dentro de Israel en este momento, uno se pregunta: no puede ser, porque estas son las consecuencias, mis amigos, de haber devuelto los terroristas por el intercambio de secuestrados. Hace décadas Israel no sufría ataques terroristas con la volada de buses como sucedió décadas atrás. Esta es la primera vez después de décadas que vuelven a volarle buses con todos los pasajeros, como hicieron antes, a Israel. ¿Y por qué no había sucedido? Porque esos terroristas estaban en la cárcel, estaban condenados a cadena perpetua. Pero en este intercambio de secuestrados por terroristas, esta gente ya volvió a salir. ¿Y qué creen? Están haciendo exactamente lo mismo. Y solo la intervención de Dios evitó una tragedia muchísimo mayor. Y esto está pasando en este momento. ¿Y qué más descubrió Israel? Que no solamente estaban las bombas en 15 buses, sino que cuando llegara, el plan era que cuando llegara toda la seguridad, porque se iba ahora la seguridad a trasladar en el momento de esta gran matanza de 15 buses, porque no entiendan, estos no son unos bucecitos así, son unos buses largos. No sé si se alcanza a notar en la imagen, vuelva a darme la imagen, por favor. Estos son de los buses largotes, de esos larguísimos. Este no es el bus corto, es un bus muy largo. Y ese día se dan cuenta, descubren el plan, que cuando llegaran ahora los organismos de seguridad al momento de las explosiones de los 15 buses, tenían preparados a 5 suicidas con bombas que descubrieron el plan para después explotar a la gente que se acercara a socorrer en el momento del bus. Y cuando eso pasara, lo que estaban buscando era otro holocausto. Y Dios, por eso puse esa imagen del arco iris. Solo Dios, mis amigos, por eso yo les digo, solo Dios. Y tenemos que orar mucho. La oración es muy poderosa, la oración del justo puede mucho. Que Dios revele, destape, ayude. Necesitamos su influencia angelical, necesitamos que la iglesia proclame con denuedo, con valentía la palabra de Dios, que sean descubiertos sus planes, que caigan en sus mismas trampas, que lo que buscan del mal, eso mismo cosechen, que no puedan, que sean frenados, que sean revelados todos sus planes. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amigos, estamos en el periodo final de la iglesia. Más nos vale entender muy bien del lado de la historia en el cual que estamos, del lado de Dios, y damos gracias a Dios por este tremendo milagro, porque debido a este tremendo milagro, que no murió una sola persona después de este plan que habían fraguado los terroristas, donde Dios mismo intervino, porque fue Dios
Fue Dios el que intervino para la salvación de todas estas personas y no se pudo hacer esto. Que todos nosotros entendamos, Señor, y que abramos nuestra boca sin temor alguno para proclamar la verdad, a ver si alcanzamos a sacar a alguien de su camino de destrucción. Y esto es todo por hoy, amigos de Blaze News. Esperamos las noticias de la próxima semana sean mucho más alentadoras y sigamos orando. Y de ahora que digo sigamos orando, permítame cierro con oración este noticiero. Señor, te damos gracias por la vida del presidente Trump. Oramos, Señor, por tu mano sobre él, por tu sabiduría sobre él, por tu estrategia, por todos los planes que les das, que sean mucho más rápidos, eficaces que los planes del enemigo. Que los planes que tiene el enemigo, confúndelos, Señor. Confúndelos, que ellos mismos caigan en sus propias trampas. Danos, Señor, a la iglesia toda la capacidad de los dones del Espíritu Santo para en este último tiempo podernos mover con diligencia, con sabiduría y con gran poder, para que las personas conozcan la verdad del Evangelio y puedan con su libre albedrío decidir que solo Jesucristo es el Señor y la verdad, y que solo la palabra de Dios tiene la verdad absoluta de todo. Bendito sea tu nombre, Señor, y pido y oro por la protección de toda iglesia Palabra Pura, de sus miembros, Señor, de esta maravillosa iglesia del último tiempo, una iglesia fuerte del último tiempo. Dios los bendiga, nos vemos el próximo martes en Blaze News, los lunes en los podcasts que estamos en un tema espectacular sobre la familia, que todos tienen que verlo. No se les olvide ver los testimonios Palabra Pura para que todo el mundo se sienta inspirado en el caminar de fe y de testimonio que otro haya vivido, para que usted sea el siguiente testimonio. Todos los días oración a las 5 de la mañana, hora Colombia, 6 de la tarde, hora España. No dejen de ver los miércoles con el pastor Rafael versículo por versículo, y el próximo domingo empieza con una nueva serie. Retroceder nunca, rendirse jamás. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.